Bienvenidos a un nuevo tutorial con Philips en el que vamos a hablar de la volea. Nos gusta mucho volear, ¿vale? Mucho más que defender, que por cierto, el último tutorial que hicimos fue de defensa. El caso es que nos gusta estar en la red. Pero tengo que decirte que muchas veces nos equivocamos porque catalogamos esta zona como la zona de ataque y la de atrás es la de defensa. Y la realidad es que cuando estamos en la red a veces atacamos, es lo que nos gustaría hacer todo el tiempo, pero en ocasiones estamos defendiendo. Y eso es lo que vamos a ver en este tutorial. ¿Es un tutorial táctico? Sí. ¿Por qué? Porque ya el nivel que tenéis, la mayoría lleváis aquí muchos años viendo tutoriales, y si no llevas muchos años, tienes cientos de tutoriales en este canal, pero lleváis mucho tiempo aquí aprendiendo. Y ya os empezáis a dar cuenta de que más o menos golpeáis bien, pero lo que sucede es que tomamos malas decisiones, o no tenemos muy clara cómo salir de una jugada que nos hace nuestro rival. Entonces, en este vídeo, ¿qué vais a ver? Pues vamos a ver en qué ocasiones se puede atacar, y podemos realmente ser ofensivos, agresivos con la volea, y en qué momento estando en la red estamos defendiendo y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con la pelota. Así que quédate hasta el final porque hay varios trucos y estoy seguro de que el último es el que con más frecuencia, seguro, erras cuando juegas un partido. Vamos a ello. Bien, la primera de las excepciones. Tú estás en la red y tu rival, o bien porque le pega con el mango o bien porque es capaz de hacerlo, te vuelca una pelota por debajo de la altura de la red. Esto sería una volea baja. Te hago la demostración. ¿Vale? Fijaos, planita. ¿La podría hacer cortada? Sí, ¿vale? Os hago la demostración, me la ponen abajo y yo juego una dejada, ¿no? Ha sido una dejada o un globo, ¿no? Pero bueno, podemos jugar cortada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando juegas con alguien que ya sabe, pues no se te va a quedar atrás. Cuando la vuelca ahí, él te camina. Daos la vuelta y lo veis mejor. Él camina. Entonces, ¿le puedo jugar cortado? Sí, pero no tiene mucho sentido. Es que ya viene. ¿Vale? Entonces, lo que no tiene sentido es que de abajo arriba intentes pegarle fuerte a la pelota y mucho menos cortado. O sea, eso no entra en el campo. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues ya te he dicho, jugar planito, ¿vale? Y ahora lo vamos a repetir y vamos a hacer dos cosas. O bien se la vuelco otra vez a los pies o lo esquivo, y lo podemos esquivar hacia la reja, que es una de las opciones, o lo podemos esquivar hacia su compañero si no ha venido, que a veces os pasa, que solo sube uno, pero el otro se queda atrás. Pues es una alternativa. Ahora Miguel está jugando con nadie, yo le voy a tirar la pelota a nadie, ¿vale? Pero haceros a la idea. Fijaos que yo voy a estar muy atento, cuando él me mete presión, yo le quito la bola. Ya está, lo evito. Es una opción. ¿Qué ocurre? Desordeno un poco el juego, hay que ver hacia dónde la juego, desordeno un poquito el juego, pero me quito el problema, porque este me venía como un tren, ¿vale? Venía como un puma. Le quito la pelota. Puede ser una opción. También, ojo, porque pueden venir los dos. ¿Qué pasa si vienen los dos? Desde luego, lo que no voy a hacer nunca es tirar la bola para el otro lado porque dejamos todos los espacios libres. Pues lo que os decía, me voy hacia la reja, lo acorralo un poquito. Vamos a esa jugada. ¿Vale? Ya, mi compañero y yo ya estamos allí cerrando el campo, pero bueno, es como que lo acorralo, para que también mi compañero pueda entrar en acción. Y ahí, bueno, yo he tenido, en esta jugada en concreto, he tenido la mala fortuna que me ha tocado la reja y he ido para arriba. A veces la tocas por ahí, toca la reja y cae, ¿vale? Pero bueno, es una opción. La tercera que nos queda también sería jugarle hacia el cuerpo, que lo tenga lo más cerquita del cuerpo, ¿vale? Y a ver por dónde sale. Si le hemos cerrado bien el campo, generalmente salen por arriba. Pero bueno, esto es algo que tienes que evaluar. Y fíjate que es muy importante que entiendas en qué situación estamos defendiendo. ¿Por qué? Porque estamos debajo de la altura de la red. Bien, ¿cómo estoy defendiendo? Pues tengo que huir. Entonces tratamos de equilibrar un poco la jugada porque, bueno, pues tu rival, o bien por acierto o bien por desmérito mío en este caso, que le he dado rebote, me ha contragolpeado. Vamos a la siguiente. Bien, la volea alta de revés. Esto no debería existir en pádel, la volea alta de revés, ¿vale? Me clavan una pelota aquí. Y te digo volea alta de revés porque imagínate que ahora soy zurdo y tengo la volea alta de derecha. Como me la pongas alta de derecha, tengo la opción de dar el cachetazo, ¿vale? Si yo fuera un zurdo y me la pusieran aquí, podría utilizar la velocidad alta, pero si te la ponen aquí alta de revés, de los pocos que lo saben hacer es Arturo Coello y Juan Lebrón, ¿vale? Coello de aquí arriba le pega un viaje terrible, pero la mayoría no podemos. ¿Qué hacemos con esta pelota? Pues cualquier cosa menos vendernos. Es una pelota claramente defensiva para mí, por lo menos con mi nivel de pádel. Entonces, cada vez que mi compañero juega una pelota sobre la pared de fondo, o por ejemplo un resto de derecha de Miguel, si Miguel me clava por aquí el paralelito alto, ¿me haces una demo? A ver cómo quedaría. Eso es una volea marrón, porque casi que lo que haga va a ser más en su beneficio que en el mío. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta pelota? Pues jugar inteligentes, ¿vale? Me la vuelves a jugar, Miguel. Yo tengo dos opciones, desordenar o no desordenar. Desordenar es muy fácil, la jugamos allí a ver si llego a la reja, ¿vale?
y la otra es no desordenar, que es repetirla para aquel lado, ¿vale? Dale otra vez. Esta me quedaba un poquito más cómoda incluso, a ver, vale. Yo tengo la opción de simplemente jugarla ahí, o también lo puedo esquivar por el centro, ¿vale? Vale. Lo que sí que es importante es no pasarte con la velocidad, esa última mía ya estaba un poco en el límite, ¿vale? Casi hacerla que bote un poquito más corta y tratar de desordenar el juego lo menos posible. ¿Por qué? Porque fijaos, ahora voy a cambiar al otro lado y vais a ver cómo yo salgo corriendo para tapar el hueco allí, es que mi compañero va a hacer lo mismo, a nada que me equivoco o aquel de allí me anticipa la jugada y me corta un poco más vertical, dejo un montón de espacios libres. Miguel, ¿me la vuelves a jugar? Y ahora yo voy a jugar a la reja. Si la bola rebota así es fantástica, esta volea me quedaba más o menos cómoda y la estoy esperando, pero hay veces que queda verdaderamente incómoda y sobre todo que no me sale así de buena, punzante hacia abajo, me sale un poco más profunda y aquel de allí se me mete con el revés y dejo un montón de espacios libres. Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Primero, si eres jugador de drive, utilízala un montón, es buenísima, poner voleas altas aquí al revés. Y segundo, cuando la tengas, piensa en esa bola más como voy a intentar no perder, voy a ver si consigo ganar algo, porque de aquí arriba, por mucho efecto que le quieras dar, te queda tan alta que es verdaderamente complicado, ¿vale? Y bueno, si eres capaz de hacer el mismo que Arturo Coello, pues me avisas y te fichamos en la MM Academy, que nos vendría muy bien. Bueno, nos ha salido muy bien el ejemplo. ¿Qué es lo que habéis visto aquí? Que yo intento atacar, fijaos que antes hablábamos de alturas, ¿vale? En este caso no estamos hablando de alturas, estamos hablando de la distancia de la pelota. O sea, no voy a entrar en la volea normal, que esa ya la sabéis, si me queda normal, todo lo hacemos muy bien. El problema está en las excepciones, o la diferencia está en las excepciones y cómo la marcamos. En este caso yo he hecho una volea regulera y Miguel me ha tirado al cuerpo. Podría haberme propuesto una chiquita, un globo, lo que sea, no, me ha tirado fuerte al cuerpo. ¿Por qué? Porque no he podido sacármela bien, no la he controlado y he generado después un rebote espectacular, ¿vale? Entonces, lo primero, como me viene aquí, generalmente lo tapamos de revés. ¿Por qué? Pues porque anatómicamente la mano, nuestra anatomía nos permite defendernos mejor con esta postura dorsal de la mano, que así, anatómicamente estamos diseñados de esta manera. Entonces es más fácil que tú te puedas cubrir hasta el hombro derecho de esta forma y a partir de aquí ya empezamos con la derecha. ¿Puedes cubrirte así? Sí, y así como hacía Juan Martín, pero es más difícil, entonces es mejor que te defiendas de revés. Ahora bien, cuando Miguel me ha pegado este balonazo, ¿no? esta piedra al cuerpo, yo ya tengo claro que estoy defendiéndome de hecho. Y lo que hago es intentar bloquear para adentro, ¿vale? Adentro, que entre. Puede pasar, como veíamos antes, que él me tire fuerte y venga también, ¿vale? Venidos para atrás si lo veis. Vale, yo le quito la pelota para el otro lado. Antes fijaos que os decía, intenta no sacarla, que ahora estamos sobreviviendo. Vale, la he tirado para aquel lado. Pero por lo menos evito que él se me venga. El objetivo realmente sería bloquearle para abajo, a los pies, ¿vale? Que yo consiga, cuando él viene, bloquearle a los pies y que él la tenga que sacar de abajo arriba. Pero si me asusto mucho, pues ya está, la saco para el otro lado. Pero quiero que entiendas que la distancia a la pelota hace, y la velocidad, lógicamente, que no puedas atacar. Y ahora voy a enseñarte también otra opción que también hace que no puedas atacar, que es la distancia cuando te queda muy lejos. Nada, la pongo dentro, no intento a ver si la gano. Primero porque si acelero dejo el hueco libre y segundo porque la voy a tirar fuera. Entonces esa sería otra oportunidad de pensar qué hago con la pelota. ¿Estoy en la volea? Sí. ¿Estoy atacando? Definitivamente no. Porque él ha conseguido colocarme en una situación incómoda. Y aquí es donde ya tienes que empezar a decidir tú qué tipo de jugador eres. ¿Eres un jugador amplio como le pasa a Ale Galán? Que Ale Galán se pone así y te abarca la mitad de la red. Bueno, pues él tiene la capacidad de atacar más. Si tienes una talla más parecida a la de Chingoto, pues te va a costar un poco más eso, ¿no? Entonces eso también depende de ti, de cómo te encuentres. Sin embargo, Chingoto al choque es un espectáculo, ¿no? Ahí él es muy bueno. Cada uno de los jugadores puede definir si puede atacar o no en función a sus capacidades. Por eso te decía, es técnico, sí, pero también es muy táctico y de toma de decisiones. Entonces, después de ver esto, a mí me gustaría que me dijeras cuál de estas voleas es la que más te molestan. Quiero además que te sigas formando, así que más vídeos técnicos aquí arriba, más vídeos tácticos aquí y suscríbete al canal y dale a me gusta si te ha gustado, que me ayuda muchísimo para saber qué te sirve y qué te gusta y nos vemos en el próximo.